Hola, buenos días, amigos del proyecto La Comarca de los Toros. Después de mucho tiempo volvemos a desde su palco 18, este espacio tan nuestro, este espacio tan de la comarca, donde vamos a precisamente debatir muchísimas cosas buenas que han estado pasando en esta 62 Serie Nacional, donde el equipo de los Toros de la Llanura, Camagüey, logra su clasificación de manera agónica, de manera trepidante en el final, con un final de estos de fotofinish. Y bueno, realmente mucha alegría en el pueblo camagüeyano. Ya se logró en la 56 serie al mando de Orlando González, luego en la 59 cuando el mentor Miguel Borroto llevó a los Toros al subcampeonato, y ahora en la 62 pues se llenan todos los corazones de ilusión, se llenan todos los corazones de esperanza para ver qué puede pasar. El equipo Camagüey, que logra clasificar todavía, quizás al momento de la realización de este material, no sé, cuando ustedes lo reciban, todavía no sabemos si Camagüey terminaría en el séptimo o en el octavo lugar. Hay muchísima polémica acerca de lo que Ciego puede hacer. Ciego Dávila todavía luchando por la clasificación, pero ya Camagüey con 39 victorias aparece como uno de los clasificados. Camagüey logrando este resultado de 39 victorias y 36 derrotas, mucho mejor que la del año pasado. Sin embargo, en algún momento de este campeonato se consideró que hubiesen hecho falta 40 victorias. Ya ven todo lo cambiante que puede ser, como dice el viejo adagio, el viejo refrán: la pelota es redonda y viene en caja cuadrada. Pues con 39 logramos el sueño de la clasificación. Un campeonato, un torneo bastante fuerte, un torneo que fue bastante reñido, con muchos tropiezos. Y nada, poco a poco se fueron ganando los juegos. Al final hubo que acelerar un poco el paso y el resultado se logró. Vamos a ver qué fue lo que pasó, en qué se basó Camagüey. Bueno, Camagüey terminó con un promedio ofensivo de 289 que le sirvió para quedar sexto en este aspecto. La media del torneo fue de 288, Camagüey quedó un punto por encima. Con respecto al importantísimo renglón del picheo, Camagüey estuvo con 4.74, ocupó el octavo lugar, donde la media del campeonato fue 4.97, quedamos ligeramente por encima. Este promedio de carreras limpias que fue mejorando poco a poco en la medida que avanzó el torneo. Al principio no le fue muy bien al picheo camagüeyano. Creo que después de la mitad del campeonato el picheo se fue arreglando poco a poco. Hubo lanzadores que empezaron a hacerlo mucho mejor, de eso vamos a hablar más adelante. Y en la defensa, con 969, terminamos en el noveno lugar de los 16 equipos participantes. En el noveno lugar, 969 también fue el averaje ofensivo con el que cerró la media del campeonato. En estos tres aspectos bastante generales, Camagüey estuvo en el equilibrio y realmente tuvo la clave del éxito de estar lo más cerca posible de la media del campeonato. Y esto con algo de suerte, también con la ayuda de el clima y con la ayuda de la naturaleza, que en algún momento vamos a hablar de eso, además de poder resolver esos juegos que al principio no se lograban, y que el equipo de los Toros comenzó a aprender cómo ir ganando estos juegos, remontar los juegos chiquitos, como se le dice, los juegos pegados. Fueron buscando la clave, fueron buscando la fórmula y empezaron a ganar más juegos, y pasaron de ser el último equipo que realmente tenía la capacidad de ganar estos juegos pequeños a ser el tercero en el ranking de todos los 16 equipos en cuanto a la capacidad de remontar, capacidad de mantener y capacidad de poder llegar hasta el final con la ventaja suficiente para ganar. Esto y mucho más, subserie a subserie de las 15 que Camagüey tuvo que celebrar, vamos a llevárselos a ustedes detalladamente en este encuentro que desde hace mucho tiempo no teníamos, pero que espero que sea del agrado de todos ustedes. Bueno, pues ¿qué les voy a decir? El campeonato empezó el 29 de marzo para Camagüey. Este 29 de marzo la primera subserie fue la subserie contra los Gallos. Ya desde la temporada pasada nos habían tocado los Gallos de Santi Espíritus. Y en esta subserie, ¿qué pasó? Esta subserie la gana Camagüey 3-2. Recordar que las subseries en esta serie nacional, los enfrentamientos particulares, fueron pactados a 5 juegos. No había ida y regreso. Todos los juegos en un solo encuentro, así que Camagüey se dio a la tarea
de sacar el mejor provecho en esta subserie de 5 frente a los Gallos Espirituanos, subserie inaugural, subserie de debut. Por 6º año consecutivo, Camagüey debutando fuera de los predios de su cuartel general, el Cándido González. Esto ya lo hemos dicho, pero nos tocaba. Y entonces Marino Luis, con un equipo con el que debutaba lleno de novatos, 16, era el equipo que más novatos presentaba en su nómina, de todas las nóminas de la Serie Nacional. También con el hándicap y la gran desventaja de presentar una nómina con un cuerpo de receptores nuevo completamente. Un cuerpo de receptores donde de 4 receptores que fueron convocados a la selección provincial, 3 eran novatos. Nunca habían participado en series nacionales. Uno de ellos, Uber Sánchez, era el único con cierta experiencia en series nacionales, pero venía de otro equipo, venía de otra provincia. No se sabía a ciencia cierta cómo iba a ser todo. Algunos decían que era un descarte, otros decían que Uber Sánchez realmente no estaba a la altura de lo que necesitaba Camagüey. Lo cierto es que comenzó como regular. Veremos más adelante cuál fue el desempeño de Uber Sánchez. Pero este no era el único problema. Camagüey, además de tener los 16 novatos ya mencionados, tenía en su nómina la mayor cantidad de jugadores veteranos con 40 años o más. Nos estamos refiriendo específicamente a Alexandra Ayala, Leslie Anderson y Jordani Samón. Estos 3 jugadores muy propensos a lesionarse, con mucho riesgo de sufrir dolencias durante todo el campeonato. No fue una excepción, así sucedió. Lo vamos a ver en el recuento que vamos a hacer. Y bueno, como ya les dije, Marino Luis, un timonel debutante en series nacionales con toda la presión de lo que eso implicaba, y todo un reto lleno de esperanzas, donde siempre dijo el timonel Marino Luis que su principal objetivo sería clasificar para la postemporada. Eso lo logró. No fue fácil, hubo muchos contratiempos en el camino, y eso es lo que vamos a ver. Como les decía, primera subserie con los Gallos de Santi Espíritu. Fueron juegos abiertos. En esta serie, no sé si recuerdan, Alexandra Ayala comenzó encendido, empezando a batear muchísimo, estaba on fire, y realmente con esta forma también estaba el resto de los peloteros, donde se destacaba mucho el bateo camagüeyano. La ofensiva de los Toros se fue imponiendo. Se veía que no era así en el staff de lanzadores, un staff de lanzadores que tenía que recuperarse de pérdidas como la de Frank Madden, pero sin embargo tenía a un brazo fuerte que constituía en ese momento, digamos que una incógnita. Era Dariel Góngora, que acababa de llegar desde los Cocodrilos de Matanza 3 años después de haberse ido de acá de Camagüey. Regresaba, era una incógnita, sobre todo con respecto a su forma física y también a su disposición, a su entrega al equipo, a su comportamiento desde el punto de vista deportivo. Y entonces aquí empezó, digamos que un camino lleno de tropiezos, pero también lleno de muchísimas cosas buenas para Góngora, que se le dio la tarea de abrir el primer juego. Primer juego que Camagüey pierde, el primer juego Camagüey no lo gana. Góngora, como fue quizás un hábito o una costumbre durante toda la serie nacional, dejó el juego cerrado, el juego empatado. Incluso ese juego lo deja Góngora, apelando a la memoria, lo deja ganando 3-2. Hace su debut en series nacionales Fernando Ramos. Nadie sabía quién era Fernando Ramos, muy pocos conocían su actuación en el torneo nacional sub-23. Fernando Ramos debuta regalando una base por bola, rápidamente es sustituido por Marino Luis y empieza el desfile de lanzadores hasta que este juego terminó 10 carreras por 3, 11 carreras por 3, no recuerdo bien el final, pero realmente el marcador muy abultado a favor de Santi Espíritu. Por supuesto que empezaron a aflorar los fantasmas pesimistas, el negativismo comenzó. Al otro día, Camagüey tenía doble juego. En ese doble juego Camagüey se impone. Son las 2 primeras victorias de Marino Luis en series nacionales como director, y era el día en que Leslie Anderson cumplía años. 30 de marzo cumplía 41 años, así que estuvieron de plácemes estos dos compañeros de equipo, estos dos amigos, Marino Luis y Leslie Anderson. También llegaron las primeras victorias para Luis Mario Macías, que comenzaría una racha bien favorable para él, y también llegó la primera victoria de Fernando Ramos, a quien se le dio una nueva oportunidad, pero lo hizo mucho mejor. De esta manera,
Camagüey logró llevarse este cotejo particular 3-2 y así daba paso a una actuación que esperanzaba a los camagüeyanos. La segunda subserie contra los Elefantes de Cienfuegos se celebró en el Cándido González. Era la subserie que estaban esperando todos los camagüeyanos para ir al estadio a apoyar a su equipo. Esta subserie terminó a favor de Camagüey 3-2 también. Fue la segunda subserie que gana Camagüey. Llega a Cienfuegos con muy mal pie. Habían empezado mal. Habían sido derrotados 4 veces por los villaclareños, que también empezaban en muy buen momento. Sin embargo, este equipo de Cienfuegos se le puso o se le tornó incómodo a Camagüey. Les voy a decir que remontaron juegos, que durante mucho tiempo, durante prácticamente todos los juegos, estuvieron presionando, sobre todo al picheo de relevo camagüeyano, y con mucha dificultad Camagüey logra vencer a Cienfuegos 3-2. Fueron juegos cerrados y llenos de remontadas, como les dije, donde los toros sufrieron más de un susto, y los 2 juegos que perdió Camagüey fueron por remontadas de estos elefantes sureños que venían con números bien discretos en cuanto a su ofensiva, pero realmente se desataron a crear situaciones, estuvieron recibiendo muchas bases por bolas y después venía el batazo. Bueno, fue una serie complicada. Otra subserie que fue de bateo de ambas partes. En esta subserie ocurre algo que marcó la serie nacional. Ocurre un conflicto entre Luis Felipe Casañas, árbitro que estuvo durante mucho tiempo siendo el árbitro principal y también siendo del grupo de árbitros que estuvo acompañando a Camagüey. Hubo unas palabras entre Luis Felipe Casañas y Leslie Anderson por una bola, un strike. Luis Felipe Casañas le cantó una bola al pitcher porque se demoraba y un strike a Leslie Anderson porque no estaba en el cajón de bateo. Leslie Anderson le protestó. Luis Felipe Casañas ni siquiera era el árbitro principal, estaba en primera, pero esto suscitó una incomodidad en Leslie Anderson, que falló en su turno al bate. En ese momento falla Leslie Anderson, se va para el dugout y entonces sucede que no lo vemos volver al terreno. Todos nos preguntamos qué pasó, qué sucedió aquí. Lo cierto es que Leslie no volvió al terreno y abre Rafael Álvarez, viene en sustitución de él. Rafael Álvarez, un novato. Este muchacho no se sabía qué iba a pasar y Rafael Álvarez empieza a desarrollar su primer año de novato a raíz de esa situación, algo que le fue muy productivo en esta subserie, en este enfrentamiento particular. También ocurre que Uber Sánchez sufre una lesión. Después de batear por segunda base para doble play, llega a primera con mucha dificultad, tocándose la parte posterior de su muslo, y nos dimos todos cuenta de que, caramba, empezábamos mal. Uber Sánchez empezaba con dolencias. Al otro día Uber Sánchez se realizó una prueba de rigor, un ultrasonido de partes blandas, se le determinó que tenía una lesión de la masa muscular, del grupo de músculos en esa región del muslo, y fuimos testigos de que el médico y él realmente tuvieron discrepancias acerca de si podía jugar o no. No jugó. Eso ocurrió en el segundo juego, no juega en el tercer juego Uber Sánchez, pero realmente a partir de ese momento Uber Sánchez impuso su voluntad y jugó todo el campeonato hasta el juego número 75 lesionado. Quizás este es el motivo por el que ustedes veían que Uber Sánchez apenas corría, muchas veces se le gritaba desde el público, muchas veces Uber Sánchez demoraba en ir a buscar la pelota con muchísimo esfuerzo cuando había un well pitch, un pass ball. Por supuesto que esto respondía a las dolencias que tenía Uber Sánchez, que, como les digo, durante todo el campeonato estuvo jugando con dolor. Así que muy meritoria la actuación de Uber Sánchez en esta serie nacional. Entonces, como les dije, debuta Rafael Álvarez, también debutaron Leonardo Casado, Gerandi Vizcay. Fueron caras que vimos por primera vez, y es el momento cuando José Ramón Rodríguez, una de las cartas de triunfo de Marino Luis, obtiene su primer triunfo, y también el segundo para Luis Mario Macías, que empieza a dar buenas noticias de lo que iba a ocurrir en el transcurso o en el resto de la temporada. Como ya les dije, ya habíamos observado
a dos figuras jóvenes. Estas figuras eran Rafael Álvarez, eran Fernando Ramos, y bueno, también estábamos en presencia de la incógnita, digamos que de lo curioso, o de saber precisamente qué iba a hacer Uber Sánchez para Camagüey. Les voy a dar las estadísticas de estos jugadores, les voy a dar las estadísticas de cómo le fue a Uber Sánchez y cómo le fue a Fernando Ramos en toda la serie, para que ustedes vean qué tan importantes fueron sus actuaciones en estos 75 juegos y qué tan determinantes fueron para la clasificación del equipo Camagüey. Bueno, pues les decía, Uber Sánchez fue este receptor que, aunque no llegó a batear 300 de promedio, sí estuvo realmente relacionado con muchas carreras y muchos juegos importantes en los que estuvo impulsando a la hora buena. Les voy a decir que Uber Sánchez estuvo entre los primeros que empujaron la carrera del empate a la victoria. Lo hizo 12 veces, logró 60 hits y batió, como les dije, por debajo de 300 para 278. Un aspecto importante fue que, a pesar de esta lesión, en una de sus piernas conectó 14 dobles e empujó 34 carreras. No se destacó mucho en las anotadas, era un corredor que muy difícilmente podía llegar a tercera o al home, pero teniendo en cuenta el problema que resolvió detrás del home play, teniendo en cuenta que era un receptor que en los equipos donde había estado, Granma y Santiago, no jugaba mucho, yo creo que es muy meritoria su actuación y que estos números ofensivos hay que aplaudirlos de cierta manera. Por otra parte, Fernando Ramos, que obtuvo esa primera victoria en ese primer enfrentamiento contra los Gallos, bueno, pues les voy a decir que estuvo presente en un tercio de la cantidad de juegos que efectuó Camagüey. Camagüey efectuó 75 juegos, pues Fernando Ramos estuvo presente en 25, todos como relevo. Fue un relevista por excelencia, no fue el cerrador que pensaba Marino Luis al principio, no lo fue, porque el cerrador que diseñó Marino Luis junto con Alexander Infante inicialmente fue Alejandro León. Pero Alejandro León, en la medida que avanzó el campeonato y que no fue resolviendo desde el punto de vista del relevo, le dio paso a que este muchacho Fernando Ramos se fuera imponiendo, y se impuso. ¿Y de qué manera? Fernando Ramos llegó a ganar 5 partidos, perdió 3, pero escuchen esto, estuvo presente en 7 juegos salvados que se apuntó para sí mismo. Por tanto, estos 7 juegos salvados más estos 5 triunfos le dieron el aval de haber participado en 12 de las victorias que tuvo Camagüey. Le batearon para un anémico 219 y su promedio de carreras limpias también fue un promedio de carreras limpias muy bueno, de 2.84. El whip, promedio de envasados por inning, de 1.17. Estuvo ponchando un promedio de 6 o 7 bateadores por cada juego de 9 entradas, y realmente su control muy bueno. Las bases por bolas que dio, entre 3 y 4 bases por bolas por cada juego en el que jugó. El slugging para el que le batearon, anémico, 284. Por tanto, estos números están avalando ahora mismo, en mi opinión, espero que así lo estén de acuerdo ustedes y por supuesto los especialistas que tienen que ver con esto, en que Fernando Ramos es uno de los candidatos a aspirar al premio de novato del año, precisamente por esta actuación. 5 victorias, 3 derrotas, 7 puntos por juegos salvados y un promedio de carreras limpias por debajo de 3. Parece de otra galaxia, teniendo en cuenta la bola tan ofensiva que se está usando en una serie nacional donde el bateo hizo estragos en el cuerpo de los lanzadores de todos los equipos. Sin embargo, este muchacho, este novato, logró hacer su trabajo y lo hizo muy bien. Después de estas 2 subseries en las que Camagüey salió airoso, nos enfrentábamos en una tercera subserie a los Cocodrilos de Matanzas, una subserie que perdimos 2-3, fue la primera subserie que perdimos en esta serie, juegos muy disputados. No viaja Leslie Anderson, el altercado que tuvo con Luis Felipe Casañas, algunas diferencias con el director Marino Luis, pues Leslie Anderson no viaja. Camagüey recibe su primera lechada, se lesiona Jean Michel Flores, una lesión que fue en un momento bastante difícil,
ya teníamos la ausencia de Leslie Anderson. Esta lesión de Yamichel Flores hace que Camagüey sufra una baja muy importante. Sin embargo, cosas buenas: ganan Góngora, gana Pepe, mientras Fernando Ramos salva, y de esta manera ya se estaba perfilando Fernando Ramos como uno de los principales lanzadores que iba a estar teniendo Camagüey en la Serie Nacional. Eugeyes logra conectar su segundo jonrón en series nacionales, algo bastante curioso. Se lo conecta a un pitcher matancero en el Victoria de Girón en el sexto inning, también pitcher matancero zurdo, igual que en la primera ocasión, y constituye su primer jonrón en esta serie nacional y su segundo en series nacionales, pero no sería el único que daría en esta serie nacional. Eugeyes, que bateó por debajo de 300, específicamente 266, logró conectar 4 jonrones en esta serie. Fue el cuarto camagüeyano que más jonrones conectó, por detrás de Luis González Ascuy, de Leslie Anderson y de Yordani Samón. Algo bastante interesante: conectó incluso más jonrones que Leonel Moa, conectó también más jonrones que Alexander Ayala. Y por supuesto que esto es una muy buena noticia para un pelotero que se caracteriza por su rapidez, se caracteriza por su juego vivo, por su tacto. Sin embargo, conectó 4 jonrones. Y en la segunda base se comportó muy decorosamente. Fue líder en bases robadas en el equipo, robó 7 bases y fue sorprendido en 2 ocasiones. Fue uno de los máximos anotadores de carreras. Ya les digo, imprimió al equipo Camagüey un juego rápido necesario, y muchos de sus imparables fueron hits de esos que llamamos en el argot popular hit de piernas, porque precisamente era de los peloteros que corría a todo lo que pudiera, corría de manera tal que presionaba y provocaba errores en la defensa rival. Samón, en esta subserie contra Matanzas que perdimos 2-3, hubo un doble juego que perdimos. Samón batea para doble play en un juego en el que Camagüey pudo dejar al campo a Matanzas, porque como recordarán, en estas subseries de 5 algunas veces teníamos juegos de home club y teníamos a veces también juegos de visitador. Bueno, en esta ocasión, segundo juego de la subserie, Camagüey casi puede dejar al campo a Matanzas, no lo deja, batea para doble play Samón. Muchos de los detractores de Samón empezaron a criticar a Samón, a decir que no empujaba a la hora buena. Bueno, pues esto fue como una motivación para él, porque a partir de ese momento Samón se convirtió en el máximo remolcador de carreras en Camagüey, en el máximo desde el punto de vista de la oportunidad. Fue quien más empujó carreras para propiciar empate o ventaja en ese momento, y realmente ese juego, que no se pudo ganar, quedó por debajo de todos los que Samón logró con sus conexiones contribuir muchísimo en la victoria. Fue el comienzo de la temporada, digo yo, para Samón, y a pesar de que perdimos 3 juegos consecutivos, bueno, al menos pudimos ganar 2, y de esa manera perdíamos nuestra primera subserie particular frente a Matanzas. De ahí nos movimos para Pinar del Río, donde tuvimos nuestro peor momento de la serie al perder 4 partidos con los vegueros de Pinar del Río. Comenzó el pesimismo. Radio Cadena Gramonte suspende la transmisión. Esto fue un evento que llamó la atención y que marcó esta subserie. Radio Cadena Gramonte, en medio de la transmisión, la suspende para transmitir una novela radial. No estoy en contra de las novelas radiales, pero estoy a favor del béisbol. Muchos de nosotros que estábamos a favor del béisbol nos vimos realmente impresionados, sorprendidos ante esto. Muchos periodistas escribieron, en redes sociales tuvo una gran repercusión, y otros que no somos periodistas también dimos nuestra opinión de forma escrita. Lo cierto es que de manera más que prudencial y de una forma que celebramos, afortunadamente esto se resolvió, no volvió a ocurrir, pero que dejaran de transmitir la pelota realmente nos llamó mucho la atención. Es en esta subserie donde Rafael Álvarez empieza a dar las campanadas o los campanazos de que no había tenido un comienzo por casualidad. Rafael Álvarez viene a sustituir a Leslie Anderson y empieza a conectar imparables, buenos imparables en buenos momentos. Rafael Álvarez así tuvo toda la campaña, tuvo una presencia bastante firme, bastante constante en la alineación del equipo Camagüey. Sus estadísticas fueron muy buenas. Sin embargo, es en esta subserie frente a Pinar del Río que deja de jugar, pues sale por molestias en una pierna. Esto estaba en correspondencia con un esguince en su tobillo, y este esguince lo mantuvo algunos juegos fuera de la serie nacional. Otro evento desafortunado que tuvo Camagüey es que en esta subserie ocurre la primera lesión de Alexander Ayala.
sufre un tironazo o un tironamiento, como usted le quiera decir, de la columna vertebral, porción baja de la espalda, y por este motivo es enviado para Camagüey, donde se le realizan algunos estudios de rigor y se le diagnostica una lesión bastante grave en la columna vertebral que no lo dejaba apenas ni caminar. Entonces muchos empezaron a preocuparse, a pensar que si Ayala ya terminaba, que si Ayala no iba a poder seguir aportando. Estaba en su mejor momento. Ayala en esta subserie contra Pinar del Río estaba de líder en carreras empujadas, estaba de líder en hit, estaba de líder en extra base. Realmente este stop para Alexandre Ayala en este momento de la temporada fue fatal. Nunca más se pudo recuperar, por lo menos no cuando regresó por primera vez. Y en esta subserie, que solo ganamos un juego, por cierto, un juego que fue por nocaut, el primer nocaut que propinaba Camagüey en la serie, y la primera lechada gracias al brazo zurdo de Dariel Góngora, pero perdimos a dos jugadores importantes como eran Rafael Álvarez, Alexandre Ayala, y Leslie Anderson no estaba con el equipo. Por eso tengo que catalogar esta serie como el peor momento que tuvo Camagüey en la serie. Y por supuesto nos quedaba solo regresar a Camagüey para la quinta subserie particular, el quinto enfrentamiento con los Alazanes de Granma. Teníamos la esperanza de que pudiéramos haber resuelto mejores cosas con los Alazanes de Granma, campeones nacionales, pero que venían con muy mal momento, con muy mal pie, estaban entre los últimos lugares de la tabla. Los dos primeros juegos lo ganamos, hubo bastante bateo. Sin embargo, en los tres últimos juegos Camagüey solo pudo hacer 7 carreras en 3 juegos. Esto fue fatal. Porque estas carreras no fueron suficientes para ganar y perdimos esos 3 juegos de manera tal que nos dieron una remontada. Cuando llevábamos adelante la subserie 2-0, perdimos 3-2 con los Alazanes. Es una subserie donde regresa Leslie, obtiene Mario Macías su tercer triunfo, algo bastante positivo, y Luis Mario Macías de esta manera se convirtió en un pitcher que ya estaba dando la clarinada. Fue un pitcher que ganó 6 partidos para Camagüey en la serie nacional. Es uno de los lanzadores que va a tener Marino Luis a mano para enfrentarse al equipo que le toque en el playoff. En su segunda serie nacional, Luis Mario Macías realmente no tuvo números impresionantes desde el punto de vista del averaje rival, no tuvo números impresionantes desde el punto de vista del whip, del promedio de carreras limpias, pero realmente avanzó, supo ganar el juego bueno, 6 victorias aportó precisamente a la foja de Camagüey para poder clasificar. Creo que fue uno de los pilares importantes en el staff de lanzadores para poder seguir adelante. De esa manera terminábamos el primer tercio de campeonato. Los primeros 25 juegos Camagüey solo podía ganar 11 y tenía saldo negativo, perdiendo 14 de 25 juegos, 11 y 14. El pesimismo estaba rondando a todos los camagüeyanos porque veíamos que no se avanzaba, pero bueno, era el primer tercio, todavía existía la posibilidad de que en el segundo tercio pudiéramos salir adelante. ¿Qué pasó en el segundo tercio? En el segundo tercio pues nos enfrentamos en el sexto enfrentamiento particular a los Leñadores de las Tunas. Ese enfrentamiento particular con los Leñadores de las Tunas, después de haber perdido con Matanzas, con Pinar del Río y haber perdido con Granma, empezamos ganando los 2 primeros juegos frente a los Leñadores de las Tunas. ¿Qué sucedió? Que se batió mucho en esa subserie. Y los Leñadores de las Tunas batieron más que nosotros, dieron más leña, estaban realmente imposibles, acabaron con el picheo, el picheo de Camagüey, tanto el picheo abridor como el picheo de relevo. Fue el peor momento del picheo en la serie nacional, en la 62 serie nacional, en mi opinión. Ningún lanzador podía hacer bien las cosas, se bateaba mucho por parte de Camagüey, pero de nada valía, dábamos 12, 13, 14 hits por juego, pero realmente si nosotros dábamos 12, 13, 14, ellos daban 15, 16, 17. Fue una subserie donde perdimos 2-3, afortunadamente la mayoría de las subseries, excepto la de Pinar del Río, la perdimos 2-3 y esto dio cierto chance, pero esta sexta subserie también la perdimos. Camagüey, como les dije, abrió arriba, pero como se dice en el argot de los que juegan dominó, recibió una apoyona de atrás para adelante, como se dice, un para atrás, porque realmente estos tuneros le dieron fuerte a Camagüey. Camagüey, que en el primer juego tuvo como cuarto bate a Leslie Anderson, no tuvo a Alexandre Ayala, que estaba lesionado, no tenía a Rafael Álvarez, que estaba en Camagüey,
no tuvo a Samón, que pidió permiso en ese primer juego, ese primer día, para ir a resolver problemas personales a su tierra granmense. Samón entra, se incorpora en el segundo juego, batea de 4-4. En ese primer juego donde Leslie Anderson fue cuarto bate, conectó 2 jonrones, fue el clave en esa victoria. Y bueno, Samón en tarde perfecta en su segundo juego, esas fueron las 2 victorias. Después empezamos a perder, surge la figura de Addiel Torres. Addiel Torres, este muchacho infielder que entró a sustituir a Alexander Ayala, ya se le veía conectando y ubicando bien la bola, dirigía la bola muy bien, sobre todo para la zona del right field. A pesar de que todos sus hits eran sencillos, indiscutiblemente era un alivio para Marino Luis, porque tapar a Alexander Ayala, cubrir lo que Alexander Ayala estaba dejando, no era nada fácil. Así que Addiel Torres trató de hacerlo lo mejor posible. Empezaron a ocurrir errores, la defensa no estuvo bien y ya les digo, hubo demoras en quitar a los relevistas. Quizás fue también el peor momento de la dirección, el momento en que la dirección tuvo más decisiones desfavorables, decisiones que no ayudaron, y una serie de elementos hicieron que el equipo se viera en un bajón, tanto en lo emocional como en los resultados. Ya les digo, el público no se sentía nada contento, seguíamos perdiendo. En fin, los leñadores se dieron gusto y por eso muchos prefieren a los santiagueros y quieren que sea Santiago de Cuba con el que nos enfrentemos en el playoff. Yo digo que cualquiera es duro, tanto Santiago como Las Tunas. Santiago tiene el mejor picheo, Las Tunas tiene el mejor bateo de esta serie nacional. Hay que ganarle a cualquiera de los dos. Si usted quiere ser campeón, tiene que ganarle a todos los que se tengan que enfrentar. Así que el que nos toque. Bien, perdimos esta sexta subserie también. La perdimos contra los leñadores. Así que dijimos, bueno, ya salimos de los leñadores, equipo difícil, vámonos para Guantánamo. Guantánamo, último lugar, junto con Cienfuegos. Estaba ahí, que si el 15, que si el 16. Pensamos, se puede ganar. Sin embargo, nos equivocamos. También perdimos con los Indios del Guaso, allá en el Guillem Bantroy, 2-3. Vuelve a perder Camagüey la subserie. Otra racha de 3 derrotas. Quinto triunfo de Luis Mario Macías. Ya lo de Luis Mario Macías no era una casualidad. Ya lo de Luis Mario Macías no era lo que se dice, una arrancada en falso. Era su quinto triunfo, estaba invicto, incluso llegó a estar liderando este aspecto a nivel del torneo. Y esta subserie, los lanzadores relevistas no aguantaron tampoco, recibieron mucho castigo de los guantanameros. Los toros perdieron grandes oportunidades, había mucho disgusto por parte de la afición. Se sigue destacando Luis González Ascuy, que fue criticado porque bateaba 290 y tanto y no llegaba a batear 300, pero realmente su producción de extra bases era muchísima. Estaba de líder en anotadas, era de los primeros en extra base, era de los primeros en carreras producidas. Ocurre algo muy curioso, y es que Leslie Anderson, que era quien estaba llevando la voz cantante junto con Yordany Samón, se lesiona en este momento. Ya habíamos hablado de que este handicap de tener atletas de 40 años, pues precisamente podía afectar muchísimo, porque eran muy propensos a lesionarse, y sucedió. 2 veces se lesionó Ayala, 2 veces se lesionó Leslie Anderson, se lesionó en una ocasión Samón. Afortunadamente, jugadores de mucha vergüenza, jugadores con mucho amor a la camiseta, que se entregaron por completo, y en ese sentido, pues así sucedió, de esa manera así sucedió, y de esa manera se pudo precisamente salir adelante y lograr el resultado de la clasificación. Les decía que los números ya para este momento de Luis González Ascuy estaban siendo muy buenos. Estos números de Luis González Ascuy se expresaron porque Luis González Ascuy, entre otras cosas, entre las muchas cosas que aportó para el equipo, les voy a decir que fue el que más jonrones conectó en el equipo, con 9, también el que más carreras anotó, 67. En este aspecto fue líder a nivel nacional, fue líder en triples también. Les voy a decir que los extra bases de Luis González Ascuy realmente fue impresionante su producción de extra bases, al ser el que más extra bases conectó en la serie, con 22 dobles. Fue su líder en dobles detrás de Yordany Samón, 7 triples, líder entre los primeros en jonrones con 9. Su OVP, promedio de envasado, fue impresionante,
con 455, se pasaba muchísimo, bateó para 313 finalmente, porque además subió su promedio ofensivo al final del campeonato, fue el que más imparables conectó en el equipo Camagüey, con 82 imparables en 75 juegos, y como les dije, fue el que más anotó, pero además recibió 49 bases por bolas. Escuche bien, 49 bases por bolas. Esto de recibir 49 bases por bolas hacía que su promedio envasado subiera mucho. Era un pelotero que tuvo mucha disciplina táctica en el home, y ya les digo, en mi opinión, el jugador más valioso de estos 75 juegos fue, en mi opinión, Luis González Ascuy. Un jugador 5 estrellas, quise decir 5 herramientas, pero para mí también le doy las 5 estrellas, sobre todo en esta serie nacional, que nos dijo a principio de la temporada, declaró a la comarca de los Toros que esta iba a ser su temporada cumbre, y así fue. Lo prometió y lo cumplió, no se equivocó. Realmente hubo otros que lo hicieron muy bien. Daniel Góngora pudiera merecer el premio al jugador más valioso, también lo pudiera merecer Yordany Samón, pero la comarca se lo concede precisamente a Luis González Ascuy, porque fue el más integral, fue el más constante, fue el que menos baches tuvo, y realmente se destacó en todos los sentidos. A la hora de empatar o empujar el empate o la ventaja, fue el segundo que más veces lo hizo 13 veces, por detrás de Yordany Samón, que lo hizo 19. Yo les digo, realmente me quito el sombrero ante la actuación de Luis González Ascuy, que se mantuvo todo el tiempo cumpliendo su función, tanto en cuanto a la velocidad, tanto en cuanto al poder, tanto en cuanto al tacto. Y de esta manera, Camagüey terminaba su séptima subserie frente a los Indios del Guaso, perdiendo una subserie más, 2-3, y fue aquí cuando entonces pasamos a la octava subserie. Esta octava subserie a Camagüey le tocó nada más y nada menos, amigos míos, que en los predios del Cándido González frente a las Avispas Santiagueras. Nos enfrentamos a las Avispas Santiagueras y no era una subserie fácil. Las Avispas Santiagueras llegaban en primer lugar, eran los primeros en picheo, y realmente fue una subserie que perdimos 2-3, pero que se luchó. Fueron juegos bien cerrados, fue la sexta subserie consecutiva perdida, fue reñida. Ya muy pocos tenían esperanza. Ha llegado a este punto del campeonato, más allá de la mitad, no se veía ningún avistamiento, ninguna luz de clasificación. El equipo no levantaba. Llega la primera derrota de Macías, que no iba a ser la única. Macías eslabonó 3 derrotas consecutivas, pero aunque comenzó el bajón de Macías, empezó el resto del staff de lanzadores a levantar. Vimos una lechada de Solís, que obtenía su segunda victoria en esta serie nacional. Camagüey logra ganar un juego en extra innings, que fue muy importante en este sentido, con la tercera victoria de Fernando Ramos, que ya se estaba perfilando como el cerrador del equipo, porque Alejandro León, a quien se le había dado la tarea de ser el cerrador del equipo, no lo había hecho bien como relevista. Posteriormente comienza a hacerlo bien como abridor, y en este cambio de roles, pues a Fernando Ramos le va mejor, y de esa manera Alexander Infante, Mariano Luis deciden dejarlo como el cerrador principal del equipo Camagüey, para no decir que el único. En el quinto juego, con la subserie empatado a 2, perdimos. Los Toros recibieron una lechada de Alberto Vicé, que prácticamente Alberto Vicé jugó con Camagüey, literalmente, como se puede decir, los tenía a pan y agua, los tenía maniatados, con lanzamientos lentos, en rompimiento, con mucha picardía, con mucha inteligencia. Alberto Vicé impuso toda la experiencia que tiene durante más de 20 series nacionales y logró ganar ese juego. En esta subserie logra regresar Alexander Ayala a tomar su puesto de la tercera base, pero el rendimiento fue bajo. Ya no era el mismo Alexander Ayala de al principio, y Samón, Leslie Anderson, Luis González Ascuy estaban sacando la cara en este sentido. Que Samón, había olvidado decirles, y fue algo que se me pasó en esa subserie que tuvimos contra el equipo de los Vegueros de Pinar del Río, que fue nuestra peor subserie. Fue una subserie triste, pues Gualberto Luna expulsó a Samón. Fue uno de los momentos en los que sentí realmente que el arbitraje cubano estaba en una decadencia y en un momento bien triste, bien lamentable. Gualberto Luna era el árbitro principal, expulsa, o creo que en ese juego estaba de árbitro de primera, no estoy seguro, expulsa a Samón, que como designado había salido a hacer su carrera de calentamiento fuera del terreno. Él le dice a Samón que entre. Después Samón, cuando le toca batear, toma unos bates, ahí lo expulsa. Parece que Gualberto Luna lo tomó como algo personal, lo tomó como algo, como se dice en el argot popular, se dio cuerda,
expulsa a Jordani Samón, que prácticamente no había hecho nada. Estábamos en el primer inning, primera entrada. Expulsa a Samón. Creo que los árbitros deben ser más cuidadosos. Y Alberto Luna debió haber sido más cuidadoso. Pero lo lamentable de todo no fue esto, sino que en el transcurso de juego los bateadores pinareños salieron en el quinto, en el sexto, en el séptimo inning a hacer swing, a correr, a hacer calentamiento, y no pasó nada. No sucedió nada. Y hechos como estos se vieron cuando el arbitraje no estuvo muy acertado en estos juegos con Camagüey. Y era algo que quería recordar, porque Samón, que estaba llevando la voz cantante en esos juegos en los que no pudo jugar, en esos momentos en los que se disgustó, en esos momentos en los que realmente no se sentía pleno para jugar béisbol, indiscutiblemente eso afectaba a Camagüey. Pero bien, ya esto quedó atrás. Fueron Vegueros de Pinar del Río, cuarta subserie. Ya hablamos también de lo que sucedió en la octava subserie. Íbamos a la novena subserie. Novena subserie, se acercaba el final del segundo tercio. Nos tocaban los Cachorros de Holguín. ¿Qué pasó con los Cachorros de Holguín? Pues que en esa novena subserie con los Cachorros de Holguín logramos ganarla 3-2 al fin. Después de 6 descalabros consecutivos, logramos ganar 3-2 con par de lechadas. Fue una subserie atípica. Reaparece Leslie Anderson, le conecta jonrón a Wilson Paredes. Al conectarle ese jonrón a Wilson Paredes, prácticamente definió ese juego a favor de Camagüey. Fue una de las victorias de las 3 que Camagüey logra. Las otras 2 las gana 1-0. Fueron sendas lechadas que se dieron 1-0. Y la verdad es que en este momento ya no se estaba jugando con Latin May, la pelota que tanto votaba, la pelota que había sido la pelota oficial de la 62 Serie Nacional. Cuba estaba apelando a su producto nacional, a su pelota nacional marca Batos, que no tenía el bote suficiente. Empezaron a verse juegos de picheo, empezaron a verse juegos en los que el pitcher, incluso pitchers de poco renombre, empezaban a destacarse. Uno se daba cuenta por la forma en que se le golpeaba la pelota, que la pelota no avanzaba. Esto yo pienso que ayudó a Camagüey. Desapareció la Tomei, aparece la Batos, y sucedió algo que realmente parece increíble. Camagüey en 5 partidos hizo 7 carreras. Repito, Camagüey en 5 partidos hizo 7 carreras, y esto fue válido para ganar 3 juegos. Camagüey, haciendo 7 carreras, las logró distribuir y ganó 3 juegos. Holguín, que hizo 15 carreras, solo pudo ganar 2. Cosas que pasan en el béisbol, como dice el viejo axioma: la pelota es redonda y viene en caja cuadrada. Lo cierto es que Camagüey ganó aquí, y después de jugar con los Cachorros de Holguín, nos íbamos para la subserie número 10. Esta subserie número 10 era con los Leopardos de Villa Clara. ¿Qué pasó con los Leopardos de Villa Clara? Dimos una lechada, recibimos 2. Fue una subserie donde hubo agua, donde hubo poco bateo, mucho picheo. Recibimos una lechada a manos de Freddy Aciel Álvarez. En esta subserie hubo muchos juegos que estuvieron quinto, sexto inning dándose lechada. También se estaba dando juegos de no-hit no-run. Ángel Luis Márquez por Camagüey estuvo llegando a dar juego perfecto en la quinta entrada de ese partido. Recuerden que eran partidos a 7 entradas, que si el agua lo permitía, que si no lo permitía, que si doble jornada. Fueron cosas que pudieron suceder, no sucedieron, pero por supuesto todo estaba en el marco de que esta pelota Batos no botaba mucho. Era el síndrome de la pelota muerta. Ya les digo, 3 juegos por la lechada. Aquí ocurrió la tercera derrota para Luis Mario Macías, que ya no era el mismo. Odelín se fue recuperando poco a poco. Riquelme Odelín, ya se veía un Odelín distinto al principio, que había sido desastroso. Se lesiona León, Alejandro León se lesiona. Alejandro León lo había estado haciendo bastante bien como abridor, ya que no había sido empleado como relevista más, teniendo en cuenta sus resultados. Como abridor lo estaba haciendo bastante bien. Y Odelín también empieza a sacar la cara, se lesiona León, y de esa manera Márquez gana su segundo juego y va cogiendo el camino de la victoria. Las estadísticas de Ángel Luis Márquez, sobre todo en cuanto al poder, a la capacidad de ponches, ponchó a 7 y fracción por cada juego de 9 entradas. Llegó a ganar 6 juegos y perder 2. Él, cuando tuvo 2 derrotas sin victorias, eslabonó 6 victorias consecutivas, algunas como relevo, otras como abridor. Tuvo 20 salidas como pitcher, de ellas la mayoría como relevista, pero después, cuando los roles se cambiaron,
como abridor lo hizo bastante bien. Un promedio de carreras limpias que no fue mal, teniendo en cuenta que el promedio de carreras limpias en la Serie Nacional estuvo bastante adulterado por el bote de la pelota. En el caso de Ángel Luis Márquez, bueno, pues aquí les digo, tuvo un promedio de carreras limpias de 4.35 y ponchó a 7.70 jugadores. 7 jugadores y fracción, casi 8 por cada juego de 9 entradas, le batearon para un slugging de 3.22, o sea, no le dieron muchas conexiones de largometraje. 6 victorias, 2 derrotas las que pitcher santiaguero aportó a Camagüey, y además, muy importante, 2 puntos por juego salvado. O sea, que no solo fueron las 6 victorias, también estos 2 puntos por juego salvado lo pusieron en 8, o sea, participó en 8 de las victorias de Camagüey. Terminaba el juego 50, llegamos al juego 50, se acababa el segundo tercio, se iba acabando la serie. Camagüey volvía a tener un tercio para el olvido de 11 victorias con 14 derrotas. En total eran 22 victorias y 28 derrotas. Teníamos un -6 en cuanto al balance de victorias y derrotas para llegar a 500, y realmente muy pocos creíamos, y me incluyo, que Camagüey podía clasificar. Faltaba un tercio con rivales exigentes: Ciudad Dávila, Mayabeque, Artemisa, Isla de la Juventud, Industriales. Eran rivales exigentes, y entonces de 25 juegos había que ganar 20, una cosa así. Y bueno, pues las cosas fueron saliendo. ¿Qué pasó en este tercer tercio de campeonato? Ahora mismo se lo vamos a llevar a usted. Comienza el tercer tercio del campeonato. Llegamos así a la subserie número 11 frente a los Industriales de La Habana. Una subserie que realmente tuvo un sabor bien amargo porque sucedieron cosas negativas. No solo perdimos esta subserie 2-3, no solo vamos a decir de eso, fue una subserie que además de perderla 2-3, recibimos 2 lechadas. Los camagüeyanos, el equipo de los Toros de la Llanura, recibieron 2 lechadas y un humillante super knockout que terminó 20-0. Solo se pegaron 3 hits en 2 juegos. Estas lechadas que recibió Camagüey en esos juegos, en apenas 2 juegos, Camagüey solo pudo dar 3 imparables. Por supuesto, no se estaba bateando. Fue una subserie atípica y dolorosa. Pepe perdió como abridor y, sin embargo, al otro día ganó como relevista, algo que no se ve mucho. Pepe realmente tuvo una serie nacional buena, una serie nacional en la cual sus aportes al equipo Camagüey fueron realmente meritorios. Sus estadísticas así lo avalan. Ganó Pepe nada más y nada menos que 6 juegos como abridor. Estos 6 juegos que ganó Pepe como abridor contribuyeron muchísimo, a pesar de que no estuvo al final de la serie por situaciones de tener que acompañar y tener que participar en el equipo Cuba en los Juegos Centroamericanos. Hay que decir que José Ramón Rodríguez, más conocido por Pepe, tuvo 6 victorias y 4 derrotas. Apenas le batearon para 272, no tuvo juegos salvados, pero participó en una lechada, y estas 6 victorias también se acompañaron de buenos números desde el punto de vista de su promedio de carreras limpias. Tuvo un promedio de carreras limpias de 3.94, un whip de 1.36, y fue el segundo que mejor índice de ponches tuvo, 7.17 por cada juego de 9 entradas. Apenas dio 2.95, o sea, estamos hablando de 3 bases por bolas por juego de cada 9 innings. Realmente estos números fueron muy buenos, y José Ramón Rodríguez, como ya les dije, tuvo este matiz bastante peculiar y bastante curioso de haber ganado, perder un juego con Industriales. Fue el abridor de un juego en el cual explotó inmediatamente, ese juego del super knockout de 20-0, y después ganó otro juego como relevo frente a este equipo de los Industriales de La Habana. Ya Alexander Ayala comenzaba a levantar. Industriales se lleva el enfrentamiento en el juego final, se lo lleva en un juego final que llegó a estar empatado, pero en el cierre del octavo inning marcaron carreras decisivas
que Camagüey no pudo remontar en el noveno, ese juego estuvo empatado, o sea que Camagüey estuvo bien cerca de ganar el enfrentamiento particular frente a los Industriales, sin embargo no pudo ser así. Era la subserie número 11, Camagüey caía ya en ese momento, si sacamos cuentas, Camagüey tenía 22 y 28, con 2 victorias más que obtuvo con Industriales, llegaba a 24 y 31. Ese era el promedio que tenía Camagüey, ese era el resultado que tenía Camagüey, 24 y 31, cuando comienza la remontada. Comienza la remontada, nadie, o muy pocos, voy a decir que muy pocos, nos espera. Yo no me lo esperaba, yo no pensé que Camagüey pudiera hacer remontada. Realmente conozco 1 o 2 personas que dijeron, ahora empieza la remontada, y realmente así sucedió. Junto con la remontada empezaron las lluvias, empezaron los juegos suspendidos. Soy de la opinión que esto de las lluvias ayudó a Camagüey, permitió que los brazos de los lanzadores que estaban bien lastimados, que estaban bien dañados, pues se fueran reponiendo poco a poco. Llegamos a la subserie número 12 con los Piratas de la Isla, donde la lluvia solo permitiría que se celebrara un juego. Ese juego lo gana Camagüey por la echada de Márquez en 5 entradas, gracias a la lluvia, con jonrón de Eugeyes, su tercero, como les expliqué. Eugeyes logró conectar 4 jonrones en esta serie nacional. Otro juego queda sellado, este juego que queda sellado lo iba perdiendo Camagüey. Estaba lanzando en ese momento su principal carta de triunfo por la isla, que es Jonathan Carbó. Vendrían días de descanso para los brazos dañados. Leslie Anderson no jugaría en ninguno de los 2 partidos. Se sentía la ausencia de Leslie Anderson, y el pueblo y los jugadores se preguntaban qué era lo que estaba pasando. Hubo varios días finales de mayo, primeros días de junio, en los que Camagüey no jugó. Pasamos a la subserie número 13 con los Tigres de Ciudad Ávila. Seguían las lluvias, la vaguada sobre el territorio de Camagüey. Los juegos se estaban efectuando en el Cándido González. Con los Tigres la lluvia solo permitiría que se celebraran 3 encuentros, donde ganamos 2 afortunadamente. Vuelve a notarse con fuerza la ausencia de Leslie Anderson en la alineación regular, y solo se le veía jugar como jugador de cambio. El público comenzaba a preguntarse qué pasaba con Leslie, y para colmos Ayala vuelve a resentirse aquella lesión en la columna que lo llevaría a ausentarse del line-up regular. Se avecinaba un viaje, una travesía al occidente del país, donde nos tendríamos que enfrentar a Mayabé, que nos tendríamos que enfrentar a Artemisa, rivales que siempre eran exigentes, que siempre habían sacado un buen provecho de los juegos con Camagüey, y nos íbamos a ir sin Leslie Anderson y nos íbamos a ir sin Ayala. Pero sin embargo, ya se comenzaba a eslabonar una senda de triunfos, y realmente fue aquí, en esta subserie con los Tigres de Ciudad Ávila, que Camagüey empezó a creérselo y que Camagüey empezó a lograrlo. Llegó el momento de la subserie número 14, donde Camagüey se enfrentaría a los Cazadores de Artemisa. Esa subserie número 14 frente a los Cazadores de Artemisa fue clave, fue la mejor subserie que Camagüey habría tenido hasta ese momento. Logra ganar la subserie 4-1, logra llevarle 4 victorias a un equipo de Artemisa que estaba en los primeros puestos de clasificación. Este equipo de Artemisa, que estaba en los primeros puestos de clasificación, vio como recibía en su cuartel general a un equipo Camagüey que iba dispuesto a todo, dispuesto a ganar juegos, dispuesto a ganar pelota. Reaparece la teammate para dolor de los lanzadores y para beneplácito de los bateadores. Y ya les digo, Ayala y Leslie fuera del equipo, se presagiaban negros pronósticos. Samón dándose banquete como bateador con los jonrones, conecta 3 jonrones en esta subserie, empujando a la hora buena. En el juego que iba empatado, un juego que estaba empatado, Samón a la hora buena en extra inning logró dar jonrón con 2 envases. Ascuí también destacándose y tapando esta ausencia importante. Pepe amarrando cortico desde el montículo a los artemiseños. Rafael Álvarez conectando su primer jonrón en series nacionales. Esta fue la subserie donde Rafael Álvarez, que ya estaba incorporado, conecta su primer jonrón en series nacionales. La recordará para siempre, pero además tuvo un sabor especial porque fue un jonrón que dio con bases llenas.
Jean-Michel Flores, que ya se había incorporado haciendo su papel como primer bate y haciéndolo muy bien, retoma esa función en la cual Michael Thompson, o mejor dicho, Michael Thompson estuvo alternando con él. Los números de Michael Thompson fueron decentes, fueron decorosos. Sin embargo, hay que decir que Jean-Michel Flores, a pesar de la lesión, regresó bien con buenos números, bateando para 333. Fue uno de los primeros en dead ball recibido. También logró luchar muchas bases por bolas, todo el desempeño que debe hacer un primer bate, lograr bases por bolas, envasarse por lo que sea, ser rápido entre las bases. Y realmente creo que Jean-Michel Flores se merece un aplauso, precisamente porque a pesar de esta lesión bastante importante en su hombro izquierdo, siguió haciéndolo y siguió haciéndolo bien. Soriz lanzando un juego para perder, y en la misma subserie lanza su segunda lechada. El último juego de Camagüey lo gana por lechada que da Soriz. Soriz tuvo, voy a decirles que balance negativo en ganados y perdidos, pero ganó 6 juegos para Camagüey y perdió 8. O sea que hay personas que dicen que Soriz no estuvo bien. Es cierto que pudo estar mejor, pero realmente 6 victorias para Soriz, yo creo que fueron 6 victorias importantes. Y de esa manera, Camagüey, que ya empezaba a soñar, que se había pegado ya a la zona de clasificación, le toca el difícil equipo de Mayabeque. Mayabeque, que estaba en un momento bastante malo, o sea que por probabilidad le tocaba por probabilidad le tocaba ganar, porque ya estaba bastante mal, con un director bien exigente como es Michael González. Y de esa manera Camagüey iba a enfrentarse a estos Huracanes de Mayabeque. Logramos ganar la subserie 3-2, pero no solo eso, logramos ganar los 3 primeros juegos. Camagüey tuvo la oportunidad de haberle arrancado un cuarto o quizás hasta los 5 juegos a los Huracanes de Mayabeque, pero no lo logró, porque realmente la garra de este equipo se lo impidió. Leonel Moa estuvo inmenso, ya lo había estado con Artemisa, que había estado bateando muy bien y muy oportunamente tapando a Jordani Samón. Jordani Samón estaba de cuarto bate cuando le daban base por bola intencional a Jordani Samón para enfrentarse a Leonel Moa. Leonel Moa respondió la mayor cantidad de veces que pudo, y esto lo hizo en un juego importante y vital. Victoria de Camagüey, 4 carreras por 3 frente a Yadian Martínez. Ese juego frente a Yadian Martínez, con triple decisivo de Leonel Moa, cuando se le había dado base por bola intencional a Jordani Samón. Este triple decisivo de Leonel Moa, subserie que se llevó a través de la televisión cubana, por cierto, la única en toda la serie. Y bueno, ahora en los playoffs, que me imagino que también vamos a tener presencia de la televisión. Entonces, ya les digo, fue una subserie tensa, llena de remontadas. Camagüey venciendo a Yadian, Riquelme Odelín ganando su primer juego en series nacionales. Fue una subserie que no olvidará Riquelme Odelín. Una vez más vimos flaquear el relevo. Jordani Samón se convirtió en el rey del doble en Cuba al conectar su doble número 444 y superar por 1 a la leyenda Frederick Cepeda, que tenía 443. Leslie Anderson, convertido en emergente de oro para Marino Luis, fue vital con su jonrón número 200. Leslie Anderson conecta su jonrón número 200 en esta serie de emergente para empujar 3 carreras, para poner delante a Camagüey en uno de esos juegos de los 3 que le pudimos ganar. Camagüey vuelve a acariciar la cifra de 500 de averaje, con la mejor racha de la temporada al poder ganar 5 consecutivos. Solo fueron 5 consecutivos, no se pudo llegar a extender esta racha porque, como ya les dije, los Huracanes de Mayabeque nos arrancaron el cuarto y el quinto juego a base de garra, a base de esfuerzo, a base de mucho empuje. Lograron quitarle la iniciativa a Camagüey en un juego incluso que estuvo ganando Camagüey 6 carreras por 1, con un doble con bases llenas enorme de Jordani Samón. Camagüey vio como fue perdiendo hasta que no pudimos ganar ese cuarto y quinto juego, que nos hubiera facilitado mucho la clasificación. Así que Camagüey se iba con una victoria 3-2 sobre los Huracanes de Mayabeque, pero nos íbamos insatisfechos por lo que pudimos obtener y no tuvimos. ¿Qué nos quedaba por delante? Juegos pendientes. ¿Cuántos juegos pendientes? 4 con la Isla, 2 con Ciudad Águila.
Bola Viva y muchos de los comentaristas deportivos decían que Camagüey tenía muy difícil la clasificación, que más fácil la tenía Mayabeque. Ciego la tenía más fácil Mayabeque, porque Camagüey, imagínense, tenía que barrer prácticamente a la Isla de la Juventud. ¿Y a quién se le hubiera podido pensar? ¿A quién se le hubiera podido ocurrir? ¿Quién hubiera podido pensar que Camagüey iba a poder barrer a la Isla de la Juventud? Pues Camagüey, en esos juegos, logró barrer a la Isla de la Juventud. ¿Que cómo ocurrió? Entérese aquí. Pues volvimos al Cándido González, donde Camagüey tenía que enfrentar a la Isla de la Juventud y Ciego de Ávila. Eran 6 partidos. 6 partidos que iban a ser 6 partidos vitales. ¿Cómo comenzó todo? Bueno, esta subserie con la Isla de la Juventud comenzó preocupante porque empezó el segundo juego que había quedado sellado en el enfrentamiento particular normal. Ese juego lo estaba ganando 1-0 el equipo de la Isla de la Juventud. La Isla de la Juventud, que venía todavía con posibilidades de clasificación, logra hacer dos carreras más y pone el juego 3-0 a favor los Piratas, a favor de ellos. Y entonces aquí ocurrió algo que le dio un vuelco a la situación de Camagüey y que yo creo que fue la bisagra, el momento de torque, si usted prefiere los términos físicos, la piedra angular, si prefiere los términos filosóficos, que hizo que Camagüey remontara y tomara el camino de la clasificación. Ahí fue donde realmente Camagüey tomó su último empuje, se llenó de fuerzas, de energía, y fue cuando vino de emergente Leslie Anderson con las bases llenas. Leslie Anderson, que estaba buscando su hit número 2000, en su carrera deportiva. Ya había conectado su jonrón número 200 en su carrera deportiva, lo había conectado frente a Mayabeque y venía a buscar su hit número 2000. Le traen un zurdo. Todo este momento usted lo va a poder disfrutar ahora mismo. Le traen un zurdo para que lo dominara. Este zurdo lo hace lucir mal con una curva, y después que le tira la curva nuevamente afuera para ver si él se iba y se ponchaba, Leslie Anderson aguantó con todo el profesionalismo que tiene, aguantó, y Leslie Anderson pensó: ¿será que me va a volver a tirar la curva en zona buena? Me voy a preparar para la curva. ¿Y qué pasó? Bueno, lo demás usted ya lo sabe. Jonrón por el right field con las bases llenas, hit número 2000 en su carrera deportiva. El Cándido González, vuelto un manicomio, se quería caer. Realmente todo el equipo muy contento. Fue el momento en el que el equipo se dio cuenta de que podía seguir adelante, se lo creyó, y a partir de ese momento el equipo tuvo solo la ambición y la visión de ganar, ganar y ganar. Se ganó ese juego. Ya después se veía a un equipo de la Isla de la Juventud que no podía con el equipo de Camagüey. Ya les digo, ese juego será inolvidable. Cuando Leslie Anderson logró esta conexión, después en el siguiente juego Uber Sánchez haciendo de la suya, empujó 4 carreras. Uber Sánchez fue un factor importante. Uber como receptor no batió 300, pero dio varios extra bases. Fue importante empujando la carrera del empate o la ventaja, aspecto este donde Jordani Samón fue quien más se destacó, pero también Uber Sánchez tuvo su momento. Góngora mostrando una cara distinta. Tenía Camagüey que ganar el último juego y vino Góngora con dolor en el brazo, inyectándose medicamentos para poder pichar, y no solo ganó el juego, sino que propinó una lechada de 1000 quilates. Esta lechada con 87 lanzamientos en 9 entradas terminó completo el recorrido, y realmente fue muy importante que Camagüey ganara ese doble juego, ganara el juego por lechada. Y ya les digo, Góngora mostrando una cara distinta, una cara diferente a lo que habíamos visto en un Góngora que muchas veces estaba serio, que quizás estaba un poco apático. Ahora se veía a un Dariel Góngora bien comprometido con el equipo, bien comprometido con el público, siempre con su seriedad al pichar, pero disfrutando cada buen momento, saltando con el equipo con cada victoria.
encontrándose con Leslie Anderson, saludando a Leslie Anderson, peloteros que en algún momento tuvieron alguna que otra diferencia, se les veía a todos como un equipo. Ya les digo, realmente todos los astros estaban alineándose y todo estaba contribuyendo a que la química del equipo, las cosas salieron bien, la suerte. Leonardo Casado a la defensa, no se me olvidará una línea que Leonardo Casado con las bases llenas logró capturar de aire en una jugada magistral, tirándose en un piscinazo en diving, tirándose al hueco. Todos estos juegos fueron transmitidos por la comarca de los Toros, usted lo puede ver ahí. Aquella pelota que logró capturar de aire, dobló en segunda y a partir de ese momento realmente parecía un equipo invencible. Parecía un equipo que estaba jugando un playoff, realmente estaban en modo playoff con la Isla de la Juventud, sabían que era todo o nada, que no se podía perder y sabían que la única forma y el único resultado era barrer a la isla, y se pudo barrer a la isla. Un equipo de la isla que hay que resaltar que no regaló nada, que aunque se veía inferior porque el equipo Camagüey parecía un león arriba de los Piratas, la verdad es que la isla nunca regaló nada y siempre luchó en su juego. Hubo juegos que estuvieron reñidos hasta el final. Uber Sánchez, ya les digo, se destacó como empujador, y Leonardo Casado, que no llegó a 300, es verdad que no bateó 300 en la serie, pero tuvo muy buenos momentos y fue uno de los peloteros, 6 veces empujó la carrera del empate o la ventaja, o sea que también se vio muy activo en este sentido. Nos quedaban dos partidos contra Ciego de Ávila, partidos que eran claves. Ciego de Ávila venía al Cándido González también a luchar su clasificación, la que aún cuando se está haciendo este material, Ciego de Ávila no ha logrado. Puede ser que la logre, pero aún no la ha logrado. O sea que Ciego de Ávila venía en modo playoff, recordando lo que hace 25 años atrás sucedió. Hace 25 años atrás Camagüey tuvo un playoff con Ciego y nunca después, volvieron a enfrentarse de una manera tan encarnizada y con tanto en juego como en esta ocasión. En esta ocasión, sábado, Luis Mario Macías recibe la misión de lanzar, no sale efectivo. El bateo de Ciego de Ávila acabó con cuanto relevista puso Camagüey, 7-2 ganando Ciego de Ávila. Camagüey en el séptimo, octavo inning hace un amago de remontada, no logra, solo logra fabricar 2 carreras, el juego 7-4. Sin embargo, sirvió, aunque perdimos 7-4, ese amago de remontada en el octavo inning sirvió para que el equipo terminara arriba. Perdimos, pero perdimos luchando 7-4, y eso fue suficiente para que el domingo Camagüey saliera con esa hambre de victoria, saliera con esa avidez de triunfo, con esa ambición de querer clasificar. Estadio lleno tanto sábado como domingo, solo quedaba una bala, era el todo o nada, era el ahora o nunca. Sale Dariel Góngora como pitcher, después de haber lanzado contra la Isla de la Juventud una lechada, sale como pitcher Dariel Góngora, y solo 72 horas de descanso. Se ve con buena velocidad, juego en el cual Camagüey abre delante en el primer inning por carrera empujada de Luis González Ascuy. Esta carrera de Luis González Ascuy puso el juego 1-0, pero en el quinto inning, con un solo swing, el tercer bate avileño, primera base, Lisdey Díaz, conecta jonrón por el jardín izquierdo, jonrón que trajo a colación, rememoró aquel jonrón de La Palmita, porque cosas de la vida, fue un jonrón que también da en el borde de la cerca, pero no había una palmita milagrosa atrás, así que no volvió. La bola se fue, se empata el juego 1-1. Todo el mundo pensó en aquella etapa de La Palmita. Aquel jonrón de hace 25 años atrás también empataba. Este empató. Y todos estábamos preocupados. Ya saben, había muchos comentarios en la calle. Si Camagüey no le ganó ayer a Ciego, hoy no va a ganar. Ciego viene a comerse a Camagüey. Lo cierto es que Góngora se paró bonito en el box, dando ceros y ceros y ceros. No puede Camagüey en el sexto, séptimo capítulo, no puede con las bases llenas y un solo out. Luis González Ascuy era una de las máximas esperanzas que teníamos de despegarnos en el juego. Se toma un ponche doloroso Luis González Ascuy. Las cosas no le estaban saliendo a Camagüey. Samón conecta una línea que era un torpedo, era un trueno, una línea sólida, de las líneas más sólidas que he visto yo en series nacionales.
que le rompió el guante al torpedero de Ciego Ávila, pero se quedó con ella, el torpedero de Ciego Ávila, para el tercer out de la entrada. Posteriormente, en el inning siguiente, Eugeyes también falla en línea dura por el box, que iba directo al center field con las bases llenas, y no puede Camagüey hacer carrera, pero llaman a Leslie Anderson de emergente, y una vez más Leslie Anderson conecta un hit de oro que empujó la segunda carrera para Camagüey, y de esta forma Camagüey pone delante el juego 2-1. Todo quedaba listo para que en el noveno tratara Ciego Ávila de empatar el juego. Camagüey estaba a 3 outs de la victoria y a 3 outs de la clasificación, pero venían tercero, cuarto y quinto. Estamos hablando de Lisdey Díaz, de Jonathan Bridón y de Osvaldo Vázquez. Tres tanques pesados, tres bateadores de largometraje que con un solo swing podían empatar el juego. El primer bateador en turno, Lisdey Díaz, conectó un batazo bien peligroso cercano a la raya por el right field. Luis González Ascuí, con toda la vergüenza que lo caracteriza, recordando lo que había pasado, recordando el ponche con bases llenas, no lo pensó dos veces y con toda la decisión y toda la actitud le partió a esa pelota, y no terminó hasta tirarse de cabeza y en un piscinazo gastarse una jugada que valía clasificación, logrando el primer out de la entrada. Hasta allá fueron sus compañeros a felicitarlo, hasta allá fue Dariel Góngora, que se veía cada vez más comprometido con el equipo, dando indicaciones como si fuera el capitán, dando indicaciones como si fuera el director, moviendo a los jugadores de cuadro, pidiéndole al público que aplaudieran, pidiéndole al público que apoyaran. Realmente un juego muy emocionante que terminó con el segundo y tercer out de la entrada, dominado finalmente el último bateador en fly al right field a las manos de Luis González Ascuí. Se desató la alegría en el Cándido González, que ya les digo, parecía un manicomio. Locura en el Cándido, nunca antes esa frase estuvo mejor dicha, que esto es locura en el Cándido. Y finalmente, de manera agónica, en el último juego, en la última entrada, en el último capítulo, casi en la última jugada, Camagüey logra la clasificación con 39 victorias y 36 derrotas. Una cifra que a principio de temporada parecía que no iba a ser suficiente, pero lo fue. Camagüey ya está clasificado. Camagüey tuvo que ganar de sus últimos 20 juegos 15, y de sus últimos 25 ganó 17 con 8 derrotas, y esto le sirvió para llegar a 39. Se perdieron muchos juegos en el camino, juegos que se pudieron haber ganado. Recuerdo juegos con Guantánamo, recuerdo juegos con Las Tunas, recuerdo un juego con Industriales, recuerdo los 2 juegos con Mayabeque, recuerdo juegos con Cienfuegos a principio de temporada, esos 2 juegos que nos dejamos remontar con Cienfuegos, con Villa Clara. Claro, juegos que exigían mucho de 16 novatos, de un manager debutante, de lanzadores con lesiones, de jugadores de más de 40 años con dolencias. Pero lo cierto es que Camagüey se lo creyó, Camagüey lo hizo, Camagüey pudo, nos dio esta alegría que todos los aficionados estamos disfrutando, esperando al próximo día 8 de julio, cuando ya sea Santiago, ya sea Las Tunas, nos moveremos hacia el oriente cubano para apoyar una vez más al equipo Camagüey, que hasta ahora merece todo mi reconocimiento, no solo el equipo, también la dirección. Un aplauso para Marino Luis, que a pesar de las críticas, a pesar de los errores que normalmente puede cometer cualquier director, sobre todo un director debutante, a pesar de que el cuerpo de dirección por primera vez trabajaba juntos, Darío Cid, Alexander Infante, Norberto Concepción, realmente merecen mi apoyo, mi admiración, mi aplauso, también el apoyo, la admiración y el aplauso de la comarca de Los Toros y de todos los aficionados que no lo pueden hacer llegar de esta manera, pero que lo sienten, porque 3 años después de aquella clasificación histórica del año 2019 en la 59 serie, estamos en postemporada. De nuevo soñando, nadie sabe lo que puede pasar, los rivales que se nos avecinan son bien difíciles, pero bueno, la ilusión es grande, la dedicación y la entrega es grande, y ya les digo, la pelota es redonda y viene en caja cuadrada. Así que amigos, nos vemos en otro encuentro con ustedes a través del Palco 18, a través del sitio web, a través del canal, a través de una transmisión en vivo, en la calle, a través del teléfono, a través de mensajería, con los amigos de los grupos. Esto es béisbol,
se respira así en Camagüey y se respira bien. Gracias por seguirnos durante estos 75 juegos, gracias por ser un fiel amigo, por ser un fiel seguidor, gracias por la complicidad y que este no sea el último alegrón de esta serie nacional. Que así sea y hasta la vista.